derechos humanos, el gobierno de la ley y el gobierno de la conducta política. Estos son parte de los tratados internacionales como el TLC, Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera. Con la creación del TLC se ha empujado el libre comercio en un sentido liberal, y esto ha llevado a una fuerte dependencia de las exportaciones como fuente de crecimiento. En la parte de Asia en desarrollo, como los países del este asiático, como los países de la cuenca del Pacífico, como Filipinas, Singapur, Indonesia y otros países, Taiwán y otros países de la cuenca del Pacífico. En muchos sentidos, estos países han prosperado en periodos bastante largos, algunos hasta como de 30 o 40 años, y el movimiento en estas fases económicas sucesivas ha sido primero producción primaria y exportación, cosechas agrícolas, petróleo y minerales y otros productos similares. La segunda fase es tecnología ligera y mediana, manufacturas, y la tercera fase, en la que estamos ahora, en la más alta fase, es la tecnología, son productos de la tecnología más avanzada. Un país tiene que poseer productos extraordinariamente abundantes como petróleo u otros minerales para tener un éxito de largo plazo basado solo en los productos primarios. En la manufactura, en otros sectores industriales, es donde el desarrollo tiene que basarse para tener un mejor papel en el desarrollo. Las exportaciones han conducido por el camino, pero las necesidades de los países en desarrollo no son las exportaciones, sino las importaciones, especialmente las importaciones de productos de capital, productos para la infraestructura y materias primas para productos intermedios que son esenciales para mantener el sector industrial en operación a un paso adecuado. Hay una función, pues, para las exportaciones, pero lo que los países realmente necesitan son las importaciones. Y esto las exportaciones sirven como fuentes de divisas extranjeras para que los países puedan adquirir las importaciones necesarias para su crecimiento. Las utilidades de las exportaciones no son la única fuente de las importaciones. Estos pueden promover el ahorro para adquirir mayores cantidades de importaciones. Ellos tratan de asegurar el poder de compra de los flujos de capital hacia adentro. Estas otras fuentes serán analizadas más adelante en esta presentación, pero las exportaciones permanecen como un motor de la economía, incluso si sirven de una manera indirecta para adquirir las importaciones. Las economías de Asia del Este
mantienen sus balances de pagos y inflación moderada. Tienen una baja inflación doméstica al mantener tasas de cambio firmes y han generado suficientes utilidades para las actividades de exportación para atraer capital extranjero. En general, ellos han mantenido sus economías funcionando en una tasa muy favorable durante un largo tiempo, con la conservación de baja inflación, de saldos favorables de su balanza comercial. Puede reproducirse este mismo desempeño en América Latina y en México en particular. Primero, debe notarse que hay alguna convergencia en este momento. Después de la experiencia de 95 y 1996, parece que varios países latinoamericanos han tenido un desempeño increíble, muy bueno, no solamente al nivel de los países del este del Asia, sino incluso superior. Al mismo tiempo, hay algunas partes en las normas de Asia, como los países del Caribe han tenido menores tasas de inflación en estos años. Es demasiado pronto para decir que la recesión está en el horizonte, pero ha habido una mayor lentitud en la economía. Los Estados Unidos se han convertido en un formidable competidor. No solo para un análisis estadístico, lo que quiere decir que no solamente tenemos todos los datos para hacer una medición completa, sino que los Estados Unidos han hecho de la productividad una confrontación con el mundo en desarrollo y lleva la ventaja para apoderarse de algunos mercados que han sido perdidos ante los países del sur de Asia. La aparición de una fuerte competencia por parte de los Estados Unidos y alguna falta de disciplina en los países ha llevado a un menor crecimiento de las exportaciones en estos países, especialmente después que la ronda de Uruguay se terminó. Es decir, nosotros llamamos esto el final de los 1960, el final de la época de oro. Y después sucedieron una serie de cosas después de esa década. Apenas recientemente, después de que se completó la ronda de Uruguay, se firmó el TLC, se terminó la Guerra Fría. Hemos tenido un par de años de un crecimiento de 10% en el comercio mundial. Ahora tenemos que regresar a cifras del 7%. Y en el momento presente, la economía latinoamericana tiene una mejor oportunidad de competir con los países del este de Asia. No es probable que las economías latinoamericanas puedan igualar el desempeño de los países asiáticos, pero pueden moverse más cerca de ellos durante la próxima década, porque muchos de estos países de Asia han enfrentado problemas, como los países latinoamericanos están surgiendo con mayor fuerza. En un extremo encontramos países como Chile, que pueden desafiar las estadísticas económicas del este de Asia. He distribuido a ustedes algunas tablas de la CEPAL que dan los países de América Latina y del Caribe, que los agrupan en diferentes grupos, más de entre 3 y 5. Y pueden ver que Chile está entre los mayores países y está tocando la parte de abajo de los países del este de Asia. Y desde luego, en la medida en que los países
asiáticos resbalan un poco más, fácilmente los alcanzarán. México se encuentra en el segundo grupo. Viendo los pronósticos realizados por CEPAL y muchos otros como UEFA, ¿qué es lo que ha sucedido? En 96 está sucediendo en 97 también en las proyecciones, incluso un poco mejor en 1998. En general, diríamos que esperamos que esta década y siglo, cuando termine esta clase de expansión que está teniendo lugar en 1996 en América Latina. Y como vemos, la notable actuación de Chile, que es el único país que tiene la oportunidad de acercarse en el futuro muy cercano a los países de Asia del Este. En el otro extremo encontramos a Venezuela todavía en recesión, con una alta inflación, aunque puede finalmente comenzar a recobrarse. El caso chileno es interesante porque han desempeñado tan bien desde el punto de vista macroeconómico, al mismo tiempo que se han apoyado en las exportaciones de cobre y productos agrícolas. Venezuela, por otra parte, no ha sido capaz de capitalizar las ganancias que debería haber tenido, dada los vastos recursos de petróleo que tiene. Los partidarios de la liberalización pueden apuntar que Chile es una historia de éxito y que muchas de sus reformas económicas pueden adoptarse en otras partes. Al mismo tiempo, con la expansión del TLC, parece ser políticamente factible. Chile es el más probable recién llegado que pueda conducir el camino para otros miembros del TLC. Un aspecto interesante del TLC es que si se reúnen los países en desarrollo, como México, con los países tan avanzados de Estados Unidos y Canadá, pero hay una evolución en el intercambio en América Latina que es interno, y entre los países en desarrollo solos que merecen un reconocimiento especial. Pensamos acerca de un crecimiento empujado por las exportaciones. Ha habido muchos intentos latinoamericanos de formar agrupamientos económicos, y por otra parte he distribuido también a ustedes una tabla sobre el Mercosur, América Latina, el grupo latinoamericano, centroamericano y el Caribe, y el grupo del Caribe. El Mercosur es muy destacado, primero porque ha tenido éxito en elevar el intercambio interno, y esto es muy importante para la mayor parte de los demás agrupamientos que les he mostrado. Y la razón de las exportaciones internacionales en relación con el resto del mundo para los países que tienen que ver con ello, como Argentina, Uruguay, etcétera, ha crecido mucho más de entre 93 a 96 que en la mayor parte de los demás agrupamientos regionales en América Latina. El Mercosur parece haber tenido éxito en donde otros no lo han logrado, y es posible que el cambio fundamental esté teniendo lugar en la región. Muchos intentos de formar estos bloques en América Latina nunca han tenido éxito, y de repente encontramos que Mercosur sí lo está logrando. Conviene notar que el mercado común europeo, que es ahora la Unión Europea, y un perdedor y una asociación perdedora hacia el este, todos han experimentado un crecimiento notable en el comercio interno, y esto es por América Latina está en una posición de emular las iniciativas económicas más afortunadas en el resto del mundo.
El comercio, esto le da mucha credibilidad al concepto de crecimiento orientado por las exportaciones como un motor del crecimiento. Ahora, quiero que vayamos a los aspectos no de comercio del desarrollo latinoamericano. No es suficiente plantear que los países latinoamericanos deben simplemente liberalizar como Chile y dar pasos como México hizo para juntarse a una institución multinacional para la promoción del comercio internacional. Una de las consecuencias desafortunadas de esta exitosa campaña de conseguir que se aprobara el TLC es que la gente creyó que iba a tener resultados extremadamente favorables en un periodo de tiempo muy corto. El hecho es que se llevó a hacerles creer de que la idea se vendió en exceso. Yo creo que eso fue verdad en su país y creo que también fue verdad por razones políticas para conseguir su aprobación en nuestro país. La gente dice que no creía todo lo que la gente todo lo que hacía en ese momento, pero que creía que era una buena cosa. Así que es simplemente asunto de grado decir si una cosa que valió la pena o hasta qué grado lo fue. Esto hace que la interpretación del producto sea algo difícil. De hecho, poco después que arrancó el TLC, hubo una crisis en 1994 y apenas ahora algunas de las características favorables del tratado apenas se pueden estar encontrando. Además de eliminar la inflación de América Latina y traer las cuentas públicas en un balance adecuado, hay muchas otras cosas que deben hacerse para alcanzar un estado de desarrollo significativamente más alto. Algunas de estas causas o aspectos se apoyan en la experiencia de Asia del Este. Los aspectos que voy a mencionar ahora no es necesariamente una lista exhaustiva. Una buena base estadística para el análisis, un fuerte sistema educativo para preparar a los estudiantes para la economía que está en el futuro, una infraestructura de apoyo que pueda elevar la productividad en los sectores diversificados de la economía, una alta tasa de ahorro para la expansión, una alta tasa de inversión para formación de capital con capacidad moderna, una inversión en la educación de capital humano, como ya lo mencioné, pero también en salud pública, un manejo, un crecimiento de la población manejable, una mejor distribución del ingreso y la riqueza, una estabilidad política, la reducción de la corrupción y convertirse en anfitriones atractivos para los flujos de capital externo. Yo mencionaré cada uno de estos de uno por orden. Una base de datos estadístico, en primer lugar. La economía mundial se apoya libremente en el libre flujo de la información para la toma de decisiones. Y las decisiones se toman muy rápidamente en los mercados financieros que se toman en tiempo real. A medida que ocurren 24 horas al día. Esto son mercados de 24 horas al día abiertos todo el tiempo. Los países individuales deben dedicar considerables recursos para mantenerse al paso de los eventos. Esto debe hacerse de manera sistemática, lo que significa que el mantenimiento de las cuentas de producción nacional, flujos de capital, operaciones y otras bases relacionadas y encuestas extensas de información cruzada. Uno de los grandes problemas
para la comunidad de investigación de políticas en México en 1994 fue la falta de información. Es interesante saber que en estos días los servicios de clasificación de bonos están degradando la deuda. Los países del este asiático incurren con preguntas que se relacionan con la estabilidad de la moneda, la confiabilidad de algunas de las instituciones financieras, especialmente los bancos. Aparentemente los países asiáticos aprendieron de pasadas experiencias que ellos deben tener sistemas de advertencia temprana, algo que no se ha hecho en 1994 en México. No es adecuado descansar exclusivamente en las firmas de clasificación privadas, sino que el asunto debe verse desde el punto de vista también de agencias multilaterales para establecer adecuadas bases de datos. El segundo aspecto el sistema educativo. Nuevos productos, nuevas tecnologías para producir, nuevas tecnologías para la diseminación de la información y otros aspectos deben ser manejados por la fuerza de trabajo, no necesariamente por todos los miembros de esta, sino por una creciente parte de la fuerza de trabajo. Esto es, la gente joven debe buscar oportunidades interesantes de trabajo. Esto significa que deben dominar conocimientos nuevos que convienen también a la economía nacional, el tener una fuerza de trabajo educada. El tercer aspecto es la infraestructura. Ha habido un debate entre economistas, especialmente los académicos, acerca de la productividad inherente de la infraestructura, lo que quiere decir como comunicaciones, transportes, energía, condiciones sanitarias, disposición de agua, salud pública y algunas otras actividades socioeconómicas que benefician a la industria en general y no solo a la empresa o a la agencia pública que lleva los proyectos de construir la infraestructura. Así que el debate se ha confundido con aspectos ideológicos en relación con el sector público contra el sector privado. No se trata de quién proporcione esta infraestructura, sino que la infraestructura debe estar en su lugar, que es la infraestructura que la economía en general necesita y requiere. La infraestructura debe ser, en todo caso, apoyar la economía en general y hacerlo sobre bases no inflacionarias. Puede haber muchas fuentes de financiamiento para la formación de capital. Esto va más allá de los ahorros personales y de familia. Estos ahorros pueden ayudar, pero el ahorro nacional es el concepto básico para el crecimiento y análisis del desarrollo. Algunos de las economías más exitosas han tenido altas tasas de ahorro y no permiten el capital volador que se acabe llevando los ahorros fuera de la economía doméstica para ponerlo en algún otro lado. Los ciudadanos que trabajan duro tienen mucho que ver para proporcionar el fondeo básico en casa. Ahora, el siguiente aspecto es la tasa de inversión. Desde luego, la identidad básica es que ahorro es igual a inversión. Esto requiere alguna asignación de recursos con el fin de hacer que la ecuación se mantenga. Una vez que esto se plantean, se establecen, la igualdad se mantiene en términos prácticos.
Esto significa que el ahorro se hace disponible para su inversión. Entonces el crecimiento puede hacerse de una manera más suave y hacerlo sin inflación. Esto también significa que la economía no debería desperdiciar sus recursos en compras de lujo, sino que debe dedicarlo básicamente a cuestiones de inversión. El sexto aspecto es la inversión en recursos humanos. El capital físico como edificios, transporte, etcétera, no es la única forma de capital. Es desde luego una forma muy importante, como lo es el capital humano, para manejar el capital físico de una economía. Necesitamos el capital humano. Esto es más evidente cuando se trata de encontrar una fuerza de trabajo capacitada con creatividad para encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Esto es, no se trata nada más de la educación, sino de la recapacitación para el actual para la fuerza de trabajo. Ahora, quiero hablar de la distribución del ingreso, y creo que esto es de una importancia extrema. La distribución del ingreso y la riqueza debe ser justa y sobre grandes segmentos de la población. Las estadísticas confiables de diversas distribuciones y medidas de esta distribución son difíciles de encontrar. La percepción popular es que los países de Asia y del Pacífico dieron pasos primeros para lograr una igualdad antes de que emprendieran su ruta de desarrollo. Puede decirse que los países en esta parte del mundo con tanto crecimiento rápido tienen una buena democracia. Algunos especialistas en desarrollo creen que la democracia económica y política necesariamente debe moverse tomadas de la mano, pero esto no necesariamente es el caso. Hay políticas definidas que se han implantado en Asia del Este, como la reforma agraria, y que han dado a los pobres algunos elementos para construir su prosperidad personal. La reforma agraria tuvo lugar en Japón poco después de la Segunda Guerra Mundial, pero entre los países en desarrollo de la Asia, Taiwán, Corea y China, más recientemente han estado asociados con desarrollo muy importante y en la nivelación con el resto del área. En las estadísticas de igualdad del ingreso, en un ensayo del Banco Mundial, han mencionado qué datos están disponibles. 64 observaciones desde 1900 y han concluido los siguientes aspectos. La desigualdad es más alta en América Latina y en los países del sur del Sahara. Un índice ajustado de alrededor de 50. En el Medio Oeste y África anda alrededor de los 40. Asia y los países de la OCDE y los países de alto ingreso se caracterizan por índices de alrededor de 30. Estas son diferencias enormes de las partes relativamente ricas y las partes relativamente pobres del mundo. Estos comentarios enfatizan la desigualdad de diferencias de crecimiento en los países de Asia, partes de América Latina y África. Las fuentes académicas, como mencionaba el New York Times del 20 de julio de 86, mencionan el crecimiento en México se incrementa, así como las protestas. Y cito: el grado de disparidad de los ingresos en México está entre las peores del mundo y está creciendo firmemente a esos extremos.
México tiene la brecha más grande entre ricos y pobres de todas las entre 6 países del mundo. Si revisamos la tabla de los estudios más académicos, encontramos un coeficiente de 62.60 en 1960 para México y 54 en 89, es decir, un agravamiento de entre 1950 y 1989. Se eleva y luego se reduce hacia el nivel de los 50. Yo creo que este es un aspecto que debe enfocarse en la siguiente etapa del crecimiento económico en México. Ahora, estabilidad política. Las desigualdades en ingreso llegaron igual que las tensiones políticas antes de las elecciones de 94 en México. La estabilidad política ha prestado para la planeación productiva e inversión en ahorros. La inestabilidad política en el último año electoral ha tenido un efecto directo en el aspecto económico, pero las políticas de estabilización política se han revelado en otra forma que son atemorizantes para los inversionistas. No importa cómo esté la economía, si hay efectos disruptivos de la política. Y necesitan atenderse con estas inestabilidades con cuidado. México ha hecho casi todo lo correcto para atraer el capital extranjero, lo que ayuda muchísimo para continuar el desarrollo económico. Los inversionistas extranjeros han estado algo preocupados con las percepciones ideológicas de un partido político o de otro, pero ellos desean en primer lugar estabilidad política, algo en lo que ellos puedan confiar para hacer sus cálculos económicos. En la campaña política de México hay partes que tienen que ver con la economía. Y esto es especialmente importante para los inversionistas directos extranjeros. La deuda soberana debe tratarse de una manera diferente a la deuda privada. En 1994 la razón deuda capital la estabilidad política y la participación directa de los inversionistas extranjeros en proyectos sofisticados parece ser la combinación atractiva que se necesita para hacer que el capital extranjero llegue. El siguiente aspecto es la corrupción, que puede tomar muchas formas, pero que siempre está asociada con la política. Las economías en transición, como la Unión Soviética, han tenido muchos problemas con la corrupción. La situación en Rusia y otros países que fueron de la Unión Soviética han hecho que se alejen los grandes inversionistas. En muchas partes del mundo en desarrollo, la corrupción es una realidad importante, aunque no existe en todas partes. Por último, nuestro tema final es atraer al capital extranjero. Las oportunidades económicas en las naciones que tienen fondos no se han desvanecido, pero son cada vez más difíciles de encontrar. Por ello, no es de sorprender que los empresarios siempre estén buscando nuevos proyectos que les prometen mejores rendimientos en su capital. Por otra parte, en cada
cada transacción de inversión directa, por cada transacción de estas, el país receptor desea la mejor tecnología, quieren empleos para sus ciudadanos y quieren participar en las utilidades del proyecto. Con el fin de atraer a los inversionistas extranjeros, el país anfitrión debe negociar estos aspectos, así como las facilidades fiscales, la repatriación de utilidades, el cumplimiento con cosas como la legislación de origen, salarios mínimos, condiciones generales de trabajo y una mínima interferencia burocrática. No es de sorprender que en muchos países en desarrollo tengan sospechas acerca de formar ligas con empresas de países desarrollados. Después de haber pasado una era de colonialismo y desean evitar una nueva forma de este colonialismo. Desean mejor vida para sus ciudadanos y la atracción de la inversión extranjera directa es de importancia estratégica. En mi opinión, el comportamiento colonial no es aceptable en la situación actual. Es importante que los países en desarrollo vayan más allá para atraer la atracción e inversión directa y mejorar la productividad. Y creo que esto puede hacerse sin miedo de que haya una recurrencia del colonialismo del siglo pasado. Ahora, algunos pensamientos respecto de la crisis de México y de su recuperación. No conviene, en mi opinión, hacer un análisis arriesgado de las causas de la economía, de la crisis de la economía mexicana del 94, excepto tal vez proponer algunas ideas para el futuro. En los comentarios iniciales que ya hice, enfaticé la importancia de mejorar o debilitar el grado de desigualdad económica, lograr una estabilidad política, tratar de atraer capital de largo plazo que venga a quedarse y canalizar los recursos hacia las mejores inversiones. También debe construirse un sistema de advertencia temprana que pueda anticipar las tendencias con anticipación. La política doméstica debe encaminarse al equilibrio, no enfocarse exclusivamente en la reducción de la inflación. Esto quiere decir que deben utilizarse muchos instrumentos sociales, económicos, financieros, fiscales, con el fin de llevar una tasa de inflación menor o más reducida, importaciones que puedan financiarse con los flujos de capital y equilibrio en el presupuesto suficiente para las necesidades de inversión. Todos estos blancos objetivos no están cuantificados en mi presentación, pero creo que pueden hacerse, que puede encontrarse una política factible y que pueden encontrarse estos modelos o modelos similares que se pueden utilizar de una manera cuidadosa, profesional. México parece estar en una fase de una buena recuperación. Cuando la crisis apareció por primera vez, y el paquete de apoyo de rescate fue manejado entre la Tesorería de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional y parece haber valido la pena. Desde mi propio pronóstico, yo planteo algunos paralelos entre la crisis de 82-83 y con CIMEX estimo las ecuaciones de importación y de 1982 y 83
las demás ecuaciones del modelo de CIMEX para hacer extrapolaciones para el periodo posterior a diciembre de 94. Antes de hacer los cálculos, parece que la secuencia de tiempo y la amplitud de las series de tiempo estadísticas indican que en 95 y 96 serían como las de 92, 93, es decir, una aguda depresión de 2 o 3 años, altas tasas de interés, desequilibrios y pérdida de tipo de cambio peso-dólar. En la Universidad de Pensilvania, en abril de 95, dije que había diferencias específicas entre el ambiente económico de principios de los 90 y de mediados de los 90 para sugerir que la recuperación sería mucho más rápida que antes. Nuestros cálculos concluyeron y determinamos que el comentario era correcto. Al concentrarnos en 95, después de una recuperación en 96 y las cifras de los años de 95 para el Producto Interno Bruto, pero para traer la tasa de inflación a un solo dígito, estabilizar los déficits y mantener un tipo de cambio razonable, se requerirían unos 2 años más. Esto es la situación en la que se encuentra en México en este momento. Yo esperaría que se alcanzara un 6% de crecimiento con el fin de enfrentar algunos de los aspectos de desempleo y desigualdad económica. Muchas gracias. Antes que nada, Good morning. Quiero darle la bienvenida al doctor Ronnie Clay, el cual hemos tenido oportunidad de leer sus libros, de tomar en cuenta algunas de las consideraciones y apreciaciones que nos hace para seguir el área educativa. Tengo 2 preguntas para el doctor Clay. Cuando nos habla acerca del crecimiento interno que podemos lograrlo a través de emular a la Comunidad Económica Europea. Él nos habla aquí de que el motor de crecimiento es a través de un comercio interno. La pregunta sería, en lugar de haber visto México hacia el norte y unirse con Estados Unidos y Canadá, la respuesta correcta o lo que trata de decir es, si debiera, si en lugar de ver, hacia el norte, hacia Estados Unidos y Canadá, debiéramos unirnos con los países del Cono Sur para lograr el crecimiento interno, como nos lo mencionaba. La otra pregunta es referente a la recuperación que tiene México. Él nos habla de mejorar o debilitar la desigualdad económica. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para the first question is, entre ricos y pobres? La otra nos habla de que el capital a largo plazo debe de ser canalizado a los recursos de bienes de inversión que pudiera, yo lo entiendo, utilizar esa gran gama de capital intensivo que tenemos en mano de obra. ¿Cuáles serían específicamente esas inversiones que nos permitiría tener ocupada a esa gran gama
de personas que cada vez van aumentando en el mercado de trabajo. Would you recommend to improve our workforce? Well, if I learn totally of the question, let me say this. Mexico will probably, in fact, México y probablemente toda la América Latina, Mexico might have done that first. pero México puede haber hecho eso primero. Yo creo que el resultado at the signing ceremony, es la firma del Tratado del TLC y que seguirá con el ingreso de Chile y después la ampliación del TLC para incluir los demás países de América Latina. Por razones políticas que no consideraré aquí, esto no ha sucedido, pero ahora el ingreso de Chile se ha planeado y se llevará algún tiempo, pero mi hipótesis es que la meta sería hacer un tratado para todo el hemisferio occidental. Esto no es seguro y en general no me gustan los grupos regionales. Me gusta la Organización Mundial de Comercio, o lo que llamamos una organización de libre comercio real mundial. Pero desde el punto de vista práctico de evolución política, muy bien podemos evolucionar hacia un grupo occidental como la Unión Europea y la Unión de Asia o del Pacífico. Y México, en ese caso, se alinearía junto con el hemisferio occidental. Todavía no se reflexiona mucho acerca de las consecuencias de un grupo del hemisferio occidental, incluso latinoamericano. Pero digo que la experiencia del Mercosur sugiere que habrá más comercio interno entre los países latinoamericanos, o que podría haberlo, y que eso probablemente fuera benéfico para México. La segunda parte de la pregunta era qué inversión específica debe emprenderse con el fin de mejorar las condiciones económicas en México. Veo en todo el mundo un gran impulso para el desarrollo de la infraestructura en los países que están en desarrollo, muy especialmente en lo que se refiere a energía eléctrica, en telecomunicaciones, pero es evidente que México empuja una economía mucho más moderna, y que uno debería ver un transporte como el de los Estados Unidos, carreteras. Yo hago mucho énfasis en la infraestructura. Creo que la infraestructura hace que el sector privado trabaje mejor, y una buena infraestructura. Y la forma en que las telecomunicaciones se están desarrollando, esa infraestructura está hecha por empresa privada con regulaciones y licencias de gobierno y con estímulos del gobierno también. Así que el sector público tiene su propio camino para construir infraestructura o simplemente supervisar la infraestructura. Este es un asunto que todavía tiene que definirse.
En Estados Unidos nosotros desarrollamos un sistema de carreteras interestatales muy bueno con el presidente Eisenhower como actividad pública. Y es tal vez uno de los hechos más importantes de la economía norteamericana en el siglo XX. Además de esto, los exhortaría mucho a mejorar la educación, a invertir en la educación, en capital humano. La segunda pregunta que me ha llegado en forma escrita es qué puede hacerse para reducir la brecha entre ricos y pobres. Les he comentado lo que se hizo en el este de Asia en un principio, como fue la reforma agraria. No sugiero algo que pueda ser políticamente delicado. Yo solamente digo que en las Filipinas tuvo oportunidad de realizar su reforma agraria con la señora Aquino. Cuando la señora Aquino cayó, y hablando con colegas y economistas filipinos, creo que fue algo bueno para ellos. He hablado con propietarios latinoamericanos que han dicho o que me han preguntado acerca de la propuesta filipina de 7 hectáreas por familia, y la pregunta de que si una familia podía subsistir con apenas 7 hectáreas. Las Filipinas obtuvieron cosechas del doble de tamaño. Y granos como frijoles, etcétera, de manera que ciertamente una familia podía vivir así. En 78-79, cuando China no distribuyó tierra, sino dio a los granjeros, a los campesinos la oportunidad de trabajar la tierra, la producción agrícola también creció mucho, entre tasas de 4 y 8%, y eso estableció las bases para el desarrollo del país en las siguientes 2 o 3 décadas. Ahora, los otros aspectos son redes de seguridad social, un blanco, un objetivo de la administración de Clinton que se ha hecho a un lado por razones políticas, pero que los economistas consideran al principio que el salario mínimo debía ser suficientemente alto para permitir la subsistencia de una familia, a lo que los estadísticos y el Departamento de Salud llamaban un ingreso mínimo de subsistencia. Esto es un trabajador que trabaja 2,000 horas al año. El ingreso debe igualar eso. Y esto es lo que se considera como un salario mínimo de subsistencia. Los programas sociales que pueden mejorar la distribución, nada mejorará la distribución tanto como un crecimiento más rápido, y una economía creciendo a un 2% o un 3%, especialmente la economía mexicana, que creciera a 2 o 3%, no va a mejorar la distribución de ingresos, porque no mejorará el mercado de trabajo, las condiciones del mercado de trabajo para el empleo y el desempleo. Yo diría que México necesita un objetivo de 5 o 6%, por lo menos.
Y eso es por lo que creo que la política económica, macroeconómica, debe estar equilibrada entre la política fiscal y la monetaria, que apunte hacia un mayor crecimiento. Yo estoy en desacuerdo con la actitud de las autoridades monetarias de mi propio país, que han pegado el crecimiento potencial de la economía. Y no estoy pidiendo grandes números de 13% en lugar de 2 o 3%, pero en México puede ser 5 o 6% en lugar de 2 o 3%. Uno de los problemas más fuertes que tiene México es la excesiva dependencia de capital externo de inversión, pero capital muy volátil, golondrino se le ha llamado. Al igual que otros países, el problema es que hay que ofrecer rendimientos muy altos para retenerlo. Algunos autores han propuesto a ese respecto el establecimiento de algunos mecanismos de control, de algunos candados que impidan esta gran volatilidad, que permitan retenerlo por tiempos un tanto definidos. Se recurre mucho al caso chileno en este sentido. Se habla entonces de alguna propuesta de establecer acuerdos entre 12, 15 países que pudieran establecer candados en común, de manera tal que el mercado voltee, que el mercado vire, y ahora las condiciones pudieran poner a los países que reciben este tipo de capitales en vez de a la inversa como ocurre en la actualidad. ¿Cuál sería su opinión? Gracias. What is your opinion about it? Bueno, el capital golondrino indudablemente existe y es peligroso. México no podría ir en contra de las tendencias internacionales sin incurrir en problemas. De manera que los intentos de hacer ilegales los capitales golondrinos no es una cosa factible en este momento. Lo único que posiblemente se pueda hacer es tratar de hacer que la situación doméstica sea más atractiva para que el dinero que se quede de manera voluntaria. No puede haber medidas discriminatorias sobre ni puede haber algunas cláusulas en relación con esto en las disposiciones fiscales. Pero, de nuevo, me parece que la economía mexicana puede crecer y se puede verse estimulada a una alta tasa, y hay muchas razones para que los tenedores de capital en México se queden aquí. Por razones de tiempo, creo que damos concluida la sesión. Queremos dar las gracias al doctor Lawrence Klein por su conferencia, y un anuncio antes de terminar. Los alumnos inscritos al curso del doctor Klein, favor de pasar a la sala del Consejo de la Dirección General a las 11:30. Por su asistencia, muchas gracias.